Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenner y en esta oportunidad nos encontramos en el precioso distrito de Miraflores en la ciudad de Lima, Perú. Miraflores es uno de los distritos favoritos por los turistas, ya que encuentras muchísima variedad de restaurantes, una gastronomía espectacular, una vida nocturna también muy buena y actividades al aire libre como correr, hacer bicicleta, hacer parapente y conectar con el océano Pacífico, que está a pasos para practicar uno de los deportes más bonitos, que es el surfing. En este momento nos encontramos en el malecón de la Costa Verde, el cual está frente al Océano Pacífico. Y me imagino que este nombre es así porque está rodeado de pequeños cerros, pequeñas montañas de color verde, aunque todavía parece que no es la temporada. Bueno, estamos en temporada de otoño, no aparece tanta vegetación, sin embargo, toda esta parte está llena de parques, de edificios muy modernos y se ve que le hacen un mantenimiento bastante riguroso para que se mantenga muy hermosa esta Costa Verde. Bueno, caminar por aquí la verdad es bastante lindo. Puedes venir a pasear con tus hijos, con tu mascota, con tu pareja y poder sentir el sonido del mar muy agradable, muy relajante. Estamos ubicados en el Malecón Cisneros, muy cerca a la Costa Verde. De hecho, la Costa Verde lo tenemos al frente. Bueno, este parque en particular se llama Parque Antonio Raimondi y hay una ciclovía muy buena, el cual puedes venir a patinar, a pasear en bicicleta o simplemente hacer un poco de caminata y disfrutar de estas bellísimas vistas, apreciar toda la modernidad que hay. Hay muchos edificios muy altos con una vista espectacular al mar, áreas verdes con monumentos, me imagino que son monumentos de artistas locales, el cual plasman su arte aquí en este parque. Por ejemplo, este monumento tiene como nombre Jóvenes Peruanos. Escanear este QR para que tengas más información sobre esta obra en particular. Y así como esta, hay muchas más obras a lo largo del recorrido de este parque de la Costa Verde. Como dato adicional, para los que no puedan rentar o no tienen una bicicleta o simplemente están turisteando por aquí, Lima, Miraflores cuenta con estas bicicletas en alquiler, el cual te afilias o bajas la aplicación y puedes hacer uso de estas bicicletas durante toda la ciudad. Me imagino que así como existe este punto, hay muchas más a través de toda la ciudad o todo el distrito. Aquí podemos ver que el día cuesta 4,33 soles, un tiempo de 24 horas, y también hay membresías por mes y por año. Aquí la membresía por mes cuesta $19.50 y la membresía por año cuesta $151,73. Es una muy buena opción para poder movilizarse por todo el malecón o por todo el distrito de Miraflores sin necesidad de usar un vehículo automotor y conservando el medio ambiente.
estamos viendo atrás es una crepería muy famosa aquí en Miraflores, se llama Beso Francés. La verdad tiene crepes muy buenos y lo más chévere es que cuenta con unos banquitos el cual puedes observar el atardecer mientras que comes tu crepé o te puedes comprar un café. Muy recomendable, muy bonito, precios muy accesibles y la experiencia de poder ver el atardecer en esta parte no tiene precio. Nuestro próximo destino es el emblemático Parque del Amor, que es un parque con una escultura de El Beso, el cual muestra la pasión y el amor que se tiene entre el hombre y la mujer o simplemente está la escultura, sino también hay pequeñas frases de algunos autores que han escrito como recordatorio o para tener en cuenta lo bonito que es el amor, ¿no? Además, por lo que veo, muchas personas, muchas parejas colocan o declaran su amor eterno a través de estos candados, ¿no? El cual vuelve a ser algo que jamás se va a tener que sacar. Y está rodeado de todos estos candados y con la vista impresionante de este hermoso mar, de este océano Pacífico. Una de las cosas que más se destaca en este distrito, en el distrito de Miraflores, es que hay demasiada limpieza. No hay tanta suciedad y hay depósitos de basura, tanto de materiales orgánicos como no orgánicos, en todo el distrito. Entonces eso hace de que el distrito se mantenga limpio, se mantenga hermoso y sea un atractivo principal para todos los turistas y también para los limeños. En esta casa, en este lugar, el cual está pintado de azul con blanco, es el restaurante Rosa Náutica. La Rosa Náutica es uno de los restaurantes más bonitos, con una vista espectacular a todo el Océano Pacífico. Es un restaurante de categoría 5 tenedores y pues un buen encuentro, un buen lugar para poder disfrutar de algún cóctel, de algún pisco sour o también deleitarse de alguna deliciosa comida peruana. Chicos, ¿se imaginan vivir en este edificio con esos ventanales de piso a techo y tener esta espectacular vista a todo el Océano Pacífico? La verdad, creo que es un lugar, es un inmueble que no me gustaría saber el precio, pero definitivamente se ve muy caro. Acá tenemos un lugar donde también rentan bicicletas, muy distinta a la otra que se estuvo hablando hace un momento. Esto es una renta que me imagino cuesta por horas. Ya vamos a averiguar cuánto está. Hola, ¿cuánto cuesta la renta de bicicleta? Depende del tiempo, profe. 1 horita, 2 horas, 3 horas. Por hora, 1 hora. 1 horita vale 20. Si tomas 3 horas, 40 soles. 3 horas, 40 soles. 2 horas. ¿Incluye casco? Incluye casco y también incluye una cadena por si la duda quieres pararte por ahí. Ah, ok. 30 soles. ¿Tengo que dejar algo en garantía? No, solo un DNI. Ah, ok. Listo. Gracias. Y llegamos a uno de los lugares favoritos para los amantes de las compras. Este es el centro comercial Larcomar, ubicado también en Miraflores, en plena Costa Verde. ¿Y por qué favorita para las compras? Ya les explico por qué. Larcomar es un centro comercial ubicado en un acantilado en Miraflores, con vistas panorámicas al Océano Pacífico. Ofrece una amplia variedad de tiendas, restaurantes con terrazas frente al mar, entretenimiento como cine y eventos culturales, y espacios al aire libre para disfrutar del paisaje.
Es un destino turístico popular que combina compras, gastronomía y vistas espectaculares en un mismo lugar. Estar aquí en Larcomar es estar bastante tiempo, horas y horas, ya que hay bastantes tiendas por recorrer. Si eres amante de las compras, definitivamente es un lugar que tienes que visitar. Y no solamente por el tema de compras, sino que ofrece una variedad de gastronomía, de restaurantes muy bonitos, y el plus es que tiene la vista al mar. Les había comentado que Miraflores es uno de los distritos más limpios, y aquí el claro ejemplo de por qué se mantiene la limpieza, ya que cuenta con estos contenedores de basura, en este caso son contenedores de plástico. Otra vez encontramos estacionamiento de bicicletas. Por lo visto, estos estacionamientos están alrededor de toda la Costa Verde. Aquí podemos ubicar los estacionamientos disponibles alrededor de todo el distrito de Miraflores. En total cuentan con 50 estacionamientos, de los cuales acá solamente podemos apreciar 7 estacionamientos, pero me imagino que con la aplicación uno puede ver dónde es el estacionamiento más cercano para poder dejar la bicicleta, hacer alguna compra o hacer una caminata y nuevamente agarrar la bicicleta e irse hacia otro destino de este bellísimo distrito. Punto adicional, frente al Larcomar, frente al Hotel Marriott, se encuentra un centro turístico, un punto turístico para poder adquirir tickets o tours o información turística. Esto es algo muy importante para los turistas, para poder tener información clara, precios de cualquier lugar que deseen visitar, y está ubicado frente a Larcomar y frente al Hotel Marriott. Nos han contado de que por aquí está cremoladas más ricas de Lima, así que vamos a probar. Ya llegamos, que son las cremoladas. Vamos a probar esta deliciosa cremolada hecho por Curich. Es una cremolada de mango. El costo de este envase es de 7 soles. La verdad está muy buena. Es una presentación pequeña, lo suficiente como para poder alimentar a una persona. Es bastante dulce. Está muy rica. Espera. Antes de que sigas viendo el video, te voy a regalar 1000 soles. Son 1000 soles o su equivalente en dólares a cualquiera de las personas que me estén siguiendo en mis redes sociales. Muy fácil, solo tienes que darle me gusta a cualquiera de mis videos, compartirlo y comentar. Seguirme en todas mis redes sociales como JennerST en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y no te olvides de colocar el hashtag JennerSilva para saber que estás participando. Estos 1000 soles pueden ser tuyos y te los puedes llevar. El sorteo es para cualquier persona que nos esté viendo en cualquier parte del mundo. Si es que estás lejos, te lo envío por Western Union. No te olvides de poner el hashtag JennerSilva. ¿Cuándo es el sorteo? Finales de mayo. Finales de mayo, entre el 29 y el 30 estaremos nombrando al ganador o ganadora de estos 1000 soles o su equivalente en dólares. Fin del comunicado. Ahora nos encontramos en la avenida Larco, que es una avenida bastante larga, el cual conecta con Larcomar y el Parque Kennedy, que es un parque muy conocido porque cuenta con bastantes gatos. Aparte del nombre de Parque Kennedy, también se le llama, algunos turistas le dicen el Parque de los Gatos. La avenida Larco es una avenida de aproximadamente unas entre 12 a 15 cuadras, el cual alberga distintos comercios, cafeterías, hoteles, restaurantes. Cuenta con estacionamientos para aquellos que desean visitar el distrito con su vehículo, muchos bancos y bueno, es una calle que puedes visitar caminando y disfrutar de los distintos comercios que alberga este distrito. Chicos, detrás de mí se encuentra uno de los restaurantes de comida rápida más famosos de acá de Miraflores y también de Perú. Se trata de Bembos. ¿Qué vende Bembos? Vende hamburguesas. Es la competencia directa de McDonald's. Como les había mencionado, Bembos es un restaurante 100% peruano, el cual ofrece no solo hamburguesas, sino también helados. Tiene un formato muy similar a McDonald's, sin embargo, esta es una hamburguesería local. De hecho, acá podemos apreciar una de sus hamburguesas que se llama Colorada, el cual tiene un costo de $9.90, así como otros
productos que vienen a ser helados en cono. Y la verdad es muy recomendable, les recomiendo visitar este lugar para aquellos amantes de las hamburguesas y puedan probar un sabor totalmente distinto a las habituales o a las ya conocidas hamburguesas de McDonald's o Burger King. Hay distintas promociones, la clásica hamburguesa de carne, hay hamburguesas churrita que cuenta con papitas al hilo y parece que es tártara, es una salsa. A lo pobre, que definitivamente esto no lo van a encontrar en ningún otro lugar, que cuenta con plátano frito y huevo frito, muy recomendable. Y así como otros sabores como la parrillera o la extrema que tiene 2 carnes. Los precios pues son bastante accesibles. Una clásica te cuesta $23.90 y ya viene en combo, que es que el combo te viene papas y gaseosa. No puede faltar tu Inca Kola, que es la bebida nacional del Perú. Es una bebida muy peruana, muy particular de aquí. Así que les recomiendo visitar este lugar, este restaurante, para que puedan probar una hamburguesa totalmente distinta a las que existe en todo el mundo. Y llegamos al emblemático Parque Kennedy, o más conocido como los turistas como Parque de los Gatos. Y ya les voy a explicar por qué Parque de los Gatos. Justamente tengo aquí gatitos. Ahí hay 2 gatos. Y acá hay uno. Y así como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miles de gatos puedes encontrar aquí en este parque. Y mucha gente viene para poder alimentarlos, para poder verlos o también para poder acariciarlos. Son gatos que no sé cómo llegaron aquí, sin embargo ya forman parte de este parque emblemático. El Parque Kennedy, ubicado en Miraflores, Lima, es un punto de referencia popular conocido por su ambiente animado y su gran población de gatos callejeros. Ofrece áreas verdes para relajarse, bancas para sentarse y una variedad de actividades culturales y artísticas. Además, alrededor del parque encontrarán una gran variedad de restaurantes, cafeterías y tiendas. El Parque Kennedy lleva el nombre del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en honor a su apoyo a Perú durante su presidencia y a la relación cercana entre ambos países. Y otro dato interesante es que cuenta con bastantes comercios de este tipo, que son unas pequeñas, se podría decir como unas pequeñas carretitas, el cual venden postres limeños como arroz con leche, mazamorra morada, chicha morada, a precios bastante accesibles. Son postres muy particulares, muy limeños, dulces limeños, Anita. Y bueno, forma parte de este mix de comercios que se encuentra aquí en Miraflores, además de los ya nombrados y reconocidos restaurantes con prestigio, porque estamos en una ciudad con bastante gastronomía, bastante variedad gastronómica. Ese es el mercadito que les estaba comentando, el cual ofrecen pues souvenirs, ofrecen pulseras y diferentes tipos de recuerdos para poder llevarse a su casa. Hola gatito, ¿cómo estás? ¿Podemos entrevistarte? Cuéntame, ¿cómo llegaste aquí a este parque? Y para los amantes de la vida nocturna o aquellas personas que quieren tener una vida bohemia, salir a alguna discoteca o algún bar, o simplemente disfrutar de algún cóctel particular, de un delicioso pisco sour, está muy cerca al Parque Kennedy, la calle de las pizzas, que ahora ha cambiado de nombre, el cual se llama... no me acuerdo cómo se llama. Pasaje San Ramón. Aquí vas a poder encontrar bares, discotecas, restaurantes, distintos lugares para poder disfrutar una vida nocturna aquí en Lima. Este es el pasaje San Ramón. Como todavía estamos a temprana hora, van a ser casi las 6 de la tarde, no está tan activo. Sin embargo, por la noche, a partir de las 8 de la noche, todos estos lugares, todos estos bares, todos estos restaurantes
Y la zona de terraza, porque hay bares que tienen terraza, también se pone muy activa esta noche, se pone muy buena. Si deseas comer algo peruano, algo típico de aquí del Perú, un lomo saltado, un ceviche, un pollo a la brasa, o deseas deleitarte de un cóctel como un pisco sour, un chilcano, pues este es el lugar preferido para los limeños, es el lugar preferido para cualquier persona que desee tener un breve recuerdo, un bonito recuerdo de la vida nocturna de aquí de Miraflores. Hay bastantes restaurantes, la iluminación se torna bastante bonita por la noche, tiene esas decoraciones arriba en el techo y pues es bastante recomendable poder venir acá y darse una vuelta y poder deleitarse de toda la variedad que ofrece este distrito. Muy cerca al pasaje San Ramón se encuentra la calle Berlín, el cual también está rodeado de distintas discotecas, distintos bares, restaurantes, y también es una zona muy recomendable para poder pasar una vida nocturna entre amigos y poder relajarse y tener un recuerdo inolvidable de esta bella ciudad. Y así nos despedimos de este bellísimo distrito de Miraflores. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos apreciando uno de los mejores atardeceres acá en Lima. Por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle compartir y darle me gusta. Este proyecto está muy bueno y vamos a hacer bastantes viajes a lo largo del tiempo. Muchas gracias por todo y nos vemos.